En el chat les vamos a compartir el link para el formulario de asistencia. Si quieren, mientras que empiezan con las ponencias, lo pueden ir llenando. Listo, acá se los voy a compartir. Hola, hola. Hola, Hola, Juan. profe Juan, Estamos ¿cómo estás? viendo por acá. ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Cómo estás? Pásenme la cabeza con toda gigante así. A ver. Sí, está todo grande. Eh, faltando como 20 para las 6, se va a conectar apenas uno de los ponentes. Ahí me habló. Ah, bueno, listo. Se llama Sergio. Sergio Andrés, listo. Sergio Andrés. Se conecta y de una, pues como el co-host. Perfecto. Voy a preguntar si Mariana Ruiz ya está por acá. Mariana, ¿estás por ahí? Bueno, No se ve en la no, lista. ya le voy a decir entonces que entre. Y comenzamos entonces en 3 minutitos. Bueno, bienvenidos una vez más eh, a este segundo día de la Escuela Internacional de Diseño y Creación. Mi nombre es María Isabel Giraldo Vázquez, yo soy docente ocasional del Departamento de Diseño y hoy entonces les damos la bienvenida a este segundo día. Muchas gracias a todos los que están aquí participando en esta jornada. Estamos entonces en la segunda mesa de ponencias con la temática Contextos sociales y culturales de la innovación tecnológica y la competitividad
políticas públicas de nice. ciencia y tecnología, gobernanza y participación ciudadana, gestión del conocimiento y sistemas regionales de innovación, gestión del conocimiento, Oli. perdón, gestión del conocimiento y sistemas regionales de innovación. Juan, tiene la cámara prendida en Zoom. Les voy a pedir, porfa, que se silencien. Listo, para que no tengamos pues como interferencias por ahí. Les cuento entonces que el orden de las ponencias será la siguiente manera. Comenzamos a las 4:40 con narrativas en torno al cómic en Medellín por Juan David Jaramillo, Jimena González y Carlos Andrés Caro. Va a presentar Juan David Jaramillo. En la charla número 2 tenemos a los egresados Carlos Mario Metaorte y Mariana Ruiz Restrepo con la apropiación tecnológica y material, un estudio local a partir de las dinámicas gastronómicas y populares en la ciudad de Medellín. Continuamos entonces a las 5:20, nuevamente con Carlos Mario Metaortes y Mariana Ruiz, presentando Mariana Ruiz, nuestra tercera charla, que son empaques e envoltorios naturales en el occidente antioqueño, el caso de Santa Fe, Antioquia. Y finalmente tenemos a Sergio Andrés Osorio Espinosa a las 5:40 con Línea Fantasía Pets. Recuerden entonces que cada ponente tiene 20 minutos para exponer, perdón, tiene 15 minutos para exponer y 5 para preguntas y para pasar al otro ponente. Ustedes comparten pantalla. Y si tienen alguna dificultad, pues me van por aquí como contando. Si tienen alguna duda o pregunta para los ponentes, les voy a pedir entonces que por favor la escriban en el chat para poder socializarla al final. Y aprovecho también para agradecer entonces a las instituciones educativas aliadas, a la Universidad AFIT, a la Universidad de San Buenaventura, a la Universidad Autónoma de Coahuila, al SENA, a la Fundación Universitaria de Bellas Artes y a la Universidad Nacional sede Medellín. Les recuerdo también que para obtener el certificado de participación en este evento deben asistir al menos a 5 charlas y por eso es importante que diligencien el formato de asistencia que en este momento está aquí en el chat. Recuerden también entonces que este evento continúa en el transcurso de la semana y pueden estar pendientes entonces de toda la programación en el correo electrónico. Y recuerden también seguir las redes institucionales donde están pues constante información al respecto. @ITM institucional en el Instagram, en Facebook también @ITM institucional y en YouTube Institución Universitaria ITM. Muchas gracias a todos por participar en este evento y sigan entonces conectados con toda nuestra agenda académica de mañana, miércoles, el jueves y el viernes. Vamos entonces, por aquí me están pidiendo que vuelvan a reenviar el formulario, ya lo vamos a volver a reenviar. Y recuerden, por favor, entonces cerrar sus micrófonos. Voy a darle entonces la palabra a Juan David Jaramillo para que comience con su ponencia. Juan, bienvenido. Recuerda entonces que tienes 15 minutos a partir de ahora. Juan, creo que tienes el micrófono. Audio. Creí que lo iban a activar desde allá. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Marisabel. Saludos a los que están en la casa y a los compañeros también de nuestro proyecto de investigación. Les voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí. Hacemos la presentación entonces aquí. Bueno. Antes que todo, agradecer al ITM por esta invitación también y celebrar que se abran esos espacios de discusión en la ciudad, que seguramente va a propiciar conversaciones en todos los niveles. Nuestro proyecto de investigación entonces es Narrativas Estéticas Populares, Territorio y Cultura Material en el cómic de Medellín del 2011 al 2021. Este es nuestro equipo. Está compuesto es un equipo interdisciplinar conformado por un joven investigador del ITM,
por estudiantes del semillero de comunicación integral para el diseño, también del de cultura material y del de gestión del diseño, por una egresada de la maestría de artes digitales, por docentes del Departamento de Artes y Diseño del ITM y por un profesor de AFIT y de la Universidad de Antioquia de Creación Literaria y Lenguaje Audiovisual. Decir también antes de empezar a entrar en materia pues con el tema que no somos historietistas y precisamente la pregunta por el cómic tiene que ver también con un asunto de un interés en la formación de públicos, de la construcción de significado a través de esa forma y significantes a través de esta forma expresiva que es el cómic. Lo encerramos específicamente en Medellín porque nos interesa saber qué está pasando con esta forma expresiva, con los autores y las autoras de cómic en Medellín. Y por eso entonces están estas palabras que son importantes en el título. Hablamos de narrativa y lo entendemos como una forma de contar algo, como algo que no es exclusivo del cómic, ni del lenguaje audiovisual, ni de la literatura, sino de la experiencia humana. Estamos parados sobre narrativas y por lo tanto la democracia es una narrativa, la religión es una narrativa, el amor es una narrativa, etcétera, y también pueden ser entonces formas de explicar, de comprender la realidad e incluso la ficción. Y entonces esta forma expresiva, el cómic, tiene formas de crear significados y significantes, tiene un conjunto de signos que entregan intenciones de sentido. Y entonces se puede hablar de una gramática del cómic, porque tiene pues unos elementos que pueden entregar esa información de globos, de calles, de líneas cinéticas, de onomatopeyas, de la conjunción entre el texto y la imagen, que pueden ser potentes y que no están enfocados exclusivamente en un público infantil como se ha creído, sino que puede permear todos los temas, todas las audiencias y en todos los tonos y de todas las maneras. Hablar también de estéticas populares como una disciplina que estudia la estética, específicamente la belleza y los fundamentos filosóficos del arte, también los elementos estilísticos y temáticos que caracterizan lo popular, pensar lo estético desde allí. La idea también del territorio como un asunto de comunidad, en conjunción con el espacio y el tiempo, como campo de acción, si se quiere, incluso como campo semántico, como construcción de identidad, como algo que aglomera, que encierra en clúster de significado. Y el asunto de la cultura material, como ese asunto de las prácticas culturales y los usos que permiten caracterizar y construir incluso personajes a través de los objetos, de cómo esto se relaciona con las culturas, con las temporalidades, con las formas de estar y de ser en el mundo. Tomamos entonces como referente el cómic Parque del Poblado del historietista Johnny Benjumea, nacido en San Carlos, Antioquia, emigrante pues por causas violentas del campo a la ciudad, y cómo ese personaje logra como repetir una historia pues que nos ha pasado a muchos en el país, en ese tránsito, digamos, del campo a la ciudad, inscribirse en la ciudad en una lógica y unas dinámicas particulares. Es un artista que tiene, digamos, un dominio técnico, una propuesta también estética, unas maneras de contar particulares, un dominio en distintas disciplinas, y por lo tanto hace este cómic un ícono en esta década que estamos estudiando específicamente. Entonces, en resumen, pues aquí está el resumen del proyecto. Nos preocupa la creación, la edición y la comercialización del cómic como elementos a investigar también, pero también los hitos que esto ha propiciado en la última década, en Medellín, Colombia específicamente. Y por eso hay muchos cómics que son importantes y se han quedado también por fuera, pero de todas maneras tenemos que cerrar el espacio temporal y espacial para poder nombrar las cosas. Muy bien. Este proyecto pretende indagar mediante un método historiográfico sobre la producción del cómic en la ciudad de Medellín, Colombia, del año 2011 al 2021. Como ya lo dije, aquí vemos algunas portadas de cómics
que han hecho autores y autoras en la ciudad, Pánico de Ana María López, Doctor Fausto, que es una publicación especializada en cómic, Liborina de Luis Echavarría Uribe, Raquel El fin del mundo de Mariana Gil Ríos, autores que viven en Medellín y que producen en Medellín y que tienen temas diversos y aproximaciones estéticas diversas también. ¿Cuáles son los objetivos entonces de este proyecto de investigación? Determinar la presencia de temas relacionados con las estéticas populares, el territorio y la cultura material en el cómic de Medellín, Colombia. En las últimas 2 décadas, con la publicación del cómic Parque del Poblado como eje articulador, realizar un recuento historiográfico del cómic en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, también describir los fenómenos culturales y materiales que se representan en las publicaciones de cómic en Medellín y su área metropolitana, y definir la importancia del cómic Parque del Poblado en la historia de las publicaciones de cómics en los últimos 10 años en Medellín y en su área metropolitana. Y vale ahí mucho la redundancia. Entonces, para eso desarrollamos distintas estrategias. Una de ellas es una matriz de análisis que tiene unas categorías. Algunas de las categorías tienen que ver con los lugares, que pueden ser reales o imaginarios, con la cultura material, enfocada directamente a los objetos, con los géneros también que se desarrollan dentro de las historietas, de los cómics, el terror, el policíaco, la ciencia ficción, la distopía, la fantasía, etcétera. También con las movidas culturales en conjunción con la cultura popular, la conexión entre los distintos niveles culturales, y ahí pues hemos investigado diversos autores, desde Peter Burke hasta Stuart Hall, etcétera. La narrativa también, la estructura narrativa de los cómics, si son estructuras clásicas, si son estructuras más contemporáneas, hay manejos diversos del tiempo, paralelismos, bucles, reiteraciones, elementos narrativos también del cómic, cómo emplea, digamos, la gramática propia del cómic, cómo juega con las calles, que son los intersticios entre una viñeta y la otra, cómo construye las viñetas, si les pone marcos o no, si hay color en los cómics mismos también, y cómo el color puede hacer conjunción, o el mismo texto puede unir viñetas, etc. El tipo de narrativa que se desarrolla dentro de los mismos cómics. También hablar de los sucesos, de cómo van hilándose las situaciones, las acciones principales, las secundarias, las terciarias y las que hayan, y cómo se van transformando los personajes dentro de las historietas también, cuáles son los principales conflictos también que tienen esos cómics, entendiendo conflicto como transformación de los personajes. Y el territorio, como esa conjunción, como ya dijimos anteriormente, entre comunidad, espacio, tiempo, y todo lo que esto implica. Aún así, pues en esta matriz de análisis no tiene solo esas, digamos, estas categorías. También hablamos, por ejemplo, dentro de la matriz, con este ejemplo del cómic del Poblado, por ejemplo, de componentes materiales, de componentes formales, de componentes de uso. Es decir, componentes materiales, por ejemplo, hablar de materiales, procesos, ensamble, acabados, mecanismos. En componentes formales hablamos de colores, texturas, piezas, dimensiones que representa el cómic. En componentes de usos podemos hablar del contexto de uso, del usuario, del género, de las actividades relacionadas, de los significados o apropiaciones culturales. Esta es una viñeta del cómic Parque del Poblado de Johnny Benjumea. Aquí vemos pues alguien le pasa un cigarrillo a alguien y lo analizamos como objeto. Puede ser un objeto muy anodino dentro del texto, pero nos interesa como objeto mismo. Entonces pensamos en los procesos de diseño que implican la construcción de ese objeto, del pegado del tabaco de hojas secas, de sustancias diferentes y recubrimiento de papel, de los ensambles. En este caso sería plegado y papel, de los acabados, si hay marca en la cajetilla, si hay impresión en el papel brillante, de los mecanismos, algunos de las características que buscamos no aplican, entonces se cierra ahí, o materiales, por ejemplo, hojas secas de tabaco. Entonces encontramos que los cómics entregan más información de la que aparentemente muestran, que no solamente son historias, que también hay
digamos, una lectura del territorio, de la sociedad, de la cultura que está puesta allí, que se filtra a veces la enciclopedia cultural del autor o de la autora, y que esto, digamos, como forma expresiva logra evidenciar y hacer lecturas de una sociedad en específico. Ahí tenemos dentro de las listas autores y autoras relevantes, Trucha Frita, William, que es Álvaro, no recuerdo el apellido de Álvaro, Will Zapata, Paola Gaviria, Johnny Benjumea, Mariana Gil, Ana María López, Catalina Vázquez, etc. Y en esa base de datos que hicimos también de autores, encontramos que, bueno, esta base de datos, antes que todo, busca fortalecer el proyecto investigativo en los fundamentos cuantitativos y cualitativos, ¿cierto? De esta manera se realizan rastreos para evidenciar características significativas del cómic y sus artistas dentro de la ciudad. También hay obras y autores relevantes de la producción del cómic local. Hay un aumento, por ejemplo, en la presencia de autoras en los últimos años, en esta década. La década entre el 2011 y el 2021 ha sido la de mayor crecimiento del cómic en Medellín. Muchos artistas han creado colectivos, talleres y empresas editoriales en la ciudad, y aún así muy pocos logran sustento económico laboral gracias al cómic. Son, digamos, información que empieza a arrojar como la base de datos. Hemos realizado entrevistas directas con conocedores del cómic, historietistas y gente que tiene profesiones afines. Ana María López, Estefanía Henao, Mariana Gil, Catalina Vázquez, Daniel Jiménez, Álvaro Vélez, Luis Chavarría, Tomás Arango, Pablo Marín, Byron Lab, son algunas de las entrevistas que realizamos. Y en la conversación hemos descubierto como información relevante y logrado aclarar también dudas, partiendo pues del hecho de que no somos historietistas, pero nos interesa mucho por toda la información que hay allí contenida en cada cómic. Realizamos también una encuesta, decidimos hacerla en una institución educativa, pública, y tomamos desde luego pues al ITM, porque lo teníamos ahí cercano. Esta encuesta, entonces, a la encuesta respondieron 64 personas, y encontramos algunos datos importantes, por ejemplo, sobre si la gente leía cómic. El 56.3% dijo que algunas veces, el 14.1% que sí, y el 29.7% que no. La edad de las personas que respondieron a la encuesta hay una edad entre los 18 y 23 años, que digamos es la mayoría de la población. De los 23 a los 28 años corresponde un 26.6%. Y otra, digamos, más relevante sería de los 33 a los 38 años, que representa un 15.6% pues, de esa información. También entendimos con esta pequeña encuesta que Virus Tropical y Parque del Poblado, junto con Gato y Liorina, son cómics, algunos de los cómics más conocidos pues, de los autores e historietistas de la ciudad. Nos parece muy interesante que, si bien Parque del Poblado es un cómic representativo, pues también hay Virus Tropical aparece, que es de Power Paola, de una artista que realmente no es de Medellín, es nacida en Ecuador, pero vivió mucho tiempo en Medellín. Ahora es una artista pues internacional y que tiene gran reconocimiento, pero es bueno ver que hay, digamos, referentes locales potentes del cómic a nivel nacional, a nivel local, nacional e internacional. Respecto al sexo de las personas que entrevistamos, se puede entender que el 54.7% es femenino y 45.3% masculino. También que las redes sociales en las que más se ve contenido relacionado con el cómic son Instagram, seguida de Facebook, y en tercer lugar, por interés, Pinterest. Y que el 37. Quedan 2 minuticos. Listo, que el 37.5% está entre los 43 años de esta gente que consume pues en estas plataformas. Del 26.6% entre los
23 a los 28 años y una población del 15.6% está entre los 33 a los 38 años. Resultados preliminares. Hay diferencias sustanciales entre el oficio de historietista, diseñadores gráficos e ilustradores. La ilustración gráfica tiene un objetivo comercial, está sujeta a clientes, marcas, perfiles de consumidores, etc. Está mediada por un tipo de capital productivo que genera un ecosistema medianamente estable. Que el cómic en Colombia no responde a asuntos para la supervivencia en términos económicos, que los perfiles laborales más comunes de historietistas están entre diseñadores gráficos, publicistas, comunicadores audiovisuales y artistas plásticos, y que la llegada de Internet posibilitó la masificación del cómic en los últimos años. También que hay agentes para la masificación del cómic en la ciudad en los últimos años, las becas de creación, las convocatorias de estímulos, las residencias artísticas y los concursos de diferentes entidades gubernamentales, tanto de la ciudad como de la región y el departamento, que la difusión y venta del cómic en Medellín ha sido principalmente autogestionada. También esto, que no es menor, hacer una viñeta no te convierte en un artista de cómic, y que cuando se habla de cómic se habla de una producción gráfica secuencial que casi siempre manifiesta el sentir del artista frente a una temática. Por su espíritu crítico y subjetivo entra en fricción con el sistema comercial y laboral de la ilustración gráfica. El cómic, el fanzine, son distintos. Podemos hablar y que alguna de las etiquetas como novela gráfica son etiquetas comerciales y que podamos hablar más fácil de cómic, y eso, digamos, es una categoría más grande y que no está medida, digamos, por la cantidad de páginas. Muchas gracias por la atención. Aquí tenemos entonces el contacto de nuestro equipo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, estamos atentos. Juan, muchas gracias a ti por tu intervención. Vamos a esperar si alguien escribe por el chat preguntas en relación a tu ponencia y las dejamos entonces para responder al final. ¿Listo? Listo, muy bien, muchas Ya, gracias. ya puedes dejar de compartir pantalla, porfa. Muchas gracias. Continuamos entonces con Carlos Mario Metaorte Sánchez y Mariana Ruiz Restrepo, con la ponencia Apropiación Tecnológica y Material, un estudio local a partir de las dinámicas gastronómicas y populares en la ciudad de Medellín. Está por ahí Carlos Mario. Sí, por acá estoy. Listo. ¿Me escuchan Carlos, bien? perfectamente. ¿Compartes pantalla? Sí, dale, yo comparto la pantalla. Listo. Dale, entonces, Carlos, recuerda que tienes 15 minuticos a partir de ya. Bienvenido entonces y adelante. Bueno, buenas tardes a todos los participantes, a los compañeros. Mi nombre es Carlos Mario Metaute. Soy egresado de la Facultad de Artes y Humanidades y soy ingeniero en diseño industrial. Voy a compartirles ahora pues la presentación y investigación de nosotros. De pronto María me puede dar como habilitar la función para compartir pantalla, que en este momento la encuentro deshabilitada. Dame un segundito, por favor. María, ponelo de coanfitrión. Listo. Listo, Carlos, ahí ya estás como coanfitrión. Creo que ahí ya te deja compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor? Estás silenciado. Listo, ahora ya te estamos Listo, viendo. Perfecto, adelante. listo. Listo. ¿Me ven ahí? ¿Todo bien? Todo perfecto, dale. Bueno, buenas tardes muchachos. Como les he hablado con anterioridad, vengo en representación de mi equipo de investigación, el cual también está conformado por María Isabel Giraldo y por Mariana Ruiz, que a continuación también pues hará una presentación y la conclusión y todo el proceso investigativo de nuestro trabajo. En este caso yo voy a encargar de presentarle a ustedes lo que todo nuestro proceso de investigación, que tiene como nombre Apropiación Tecnológica y Material, un estudio local a partir de las dinámicas gastronómicas y populares en la ciudad de Medellín. Vamos a primero dar como inicio a nuestra presentación
como generando una cuestión, un cuestionamiento para todos los participantes y como también al mismo tiempo dándoles a conocer un poco de lo que deben tener en cuenta para esta presentación, y que fueron algunas definiciones pues a grandes rasgos, pero que de alguna manera nos pueden sintetizar a nosotros y centrar un poquito más en lo que se trata este trabajo. Entonces la primera es como qué es la cultura material, que básicamente pues tenemos nosotros como cultura material, lo que nosotros tenemos como idea de cultura material es aquello que pueda empezar en la idea en la cabeza de las personas y que luego se pueda transformar en algo palpable o tangible. Hablamos de aspectos físicos. De estas ideas pasamos a cuestiones materiales y que al mismo tiempo estas cuestiones materiales pues se relacionan con el humano, con su entorno y con el resto de cuestiones que giran alrededor de su vida. Pero ¿para qué sirve también la cultura material? Pues como nuestra definición lo dice, la cultura material es una fuente de conocimiento para estudiar el pasado del ser humano y las sociedades. Pero no centrándonos y limitándonos a esta definición, también tenemos que decir que es aquello que puede definir el presente de las sociedades, cómo nos relacionamos con ella y cómo gestamos alrededor de los objetos una serie de condicionantes. Lo segundo es qué entendemos nosotros como sociedad por tecnología y cómo nos relacionamos también con ella. Entonces tenemos acá una definición también a grandes rasgos que dice pues la tecnología es un conjunto de nociones y conocimientos utilizados para lograr un objetivo preciso. Este da lugar a la solución de un problema específico del individuo o a la satisfacción de alguna de sus necesidades a partir de un objeto. Nosotros definiremos estos objetos, puesto que hacen parte del paisaje, en este caso gastronómico e informal de una ciudad. En este caso nuestro centro de estudio ha sido la ciudad de Medellín y más precisamente el parque de Boston, que a continuación pues les mostraremos en detalle algunas cuestiones que se dilucidaron alrededor de esto. Pero también teniendo en cuenta pues que, como repetí ahorita con el significado de cultura material, que la tecnología o lo que nosotros entendemos por tecnología no simplemente se remite a aquello que nosotros podamos ver palpable al ojo humano o sensible en condiciones físicas, sino también aquello que pueda servir como servicio, valga la redundancia, que pueda estar en función de la mejora de nuestro entorno y de las capacidades en sí mismo. Pues de esta manera, pues nosotros el trabajo, nuestro objeto de análisis ha tratado de entender pues las necesidades que se crean alrededor de la apropiación cultural, en este caso, para ser más precisos, para usos de fines gastronómicos. De esta manera pues se han readaptado algunos objetos, algunas situaciones y los entornos mismos de las personas para crear entornos de facilidad y comercio. Lo que nosotros en estos momentos explicábamos con nuestro trabajo es el comercio gastronómico popular o el callejero, por así decirlo, y cómo se crean dinámicas laborales, de uso y económicas, aunque lo laboral pues se atribuye también a lo económico. Luego de esto nos dimos cuenta que hay unas readaptaciones normalizadas que básicamente hacen parte del paisaje, que para cualquier persona que se acerque a un punto de venta callejera pueden ser como normalizadas. Estos objetos nosotros consideramos que se vuelven objetos populares por esto mismo y que de alguna manera cumplen una necesidad específica en una comunidad. Cabe aclarar pues que lo anterior no se remite únicamente a dinámicas gastronómicas populares, sino que nosotros podemos reconocer estas readaptaciones, que por supuesto están normalizadas en cualquier otro entorno laboral, familiar, social o cultural. Entonces, de alguna manera, pues, nuestro objeto de trabajo sí está focalizado en esto, pero quiero aclarar que podría abarcar otros ámbitos de la sociedad misma.
Eh, estos objetos, pues, en nuestro proceso de investigación, nuestros puestos de trabajo informal, hablo de nuestros porque, como les decía ahora, hacen parte del paisaje y de la normalización que tenemos nosotros culturalmente y que podemos visibilizar en el día a día. Pero estos objetos nacen a partir de unas características que nosotros hemos como reconocido. Son 4 en este caso. Una es el reconocimiento adquirido del aprendizaje experiencial, las necesidades puntuales, es decir, esto en el quehacer cotidiano, es decir, que en el quehacer cotidiano pueden suscitar algunas necesidades y en el día a día pueden resolverse todas. Lo siguiente es la recursividad, que se atribuye más a un tema cultural. No todas aquellas necesidades van a estar resueltas de la misma manera en Italia o en Estados Unidos por condiciones culturales. Y lo siguiente es la experiencia y aquella relación con el entorno, que de esto pues también hace parte como muy profunda la cultura material. Acá pues algunos objetos donde nosotros nos encontramos, si bien esto no es un puesto de comida callejera, sí podemos visibilizar como un objeto que hace las veces de contenedor o de elemento logístico se vuelve un sistema de exhibición para otro objeto. Entonces, no sé, lo que quiero decir es que no se remite un objeto a una sola función, somos capaces y seres capaces de readaptarlos y reconfigurarlos y al mismo tiempo de aprender sobre ellos. Dado esto, pues para el ejercicio de indagación se establecieron pues entonces unos análisis visuales de observación participativa y etnográficos que fueron destinados al desarrollo de actividades culinarias. Esto focalizado, como les venía diciendo anteriormente, en el Parque de Boston, es decir, nuestro proceso etnográfico, todo como foco el Parque de Boston, lo que no quiere decir que esto se haya remitido o que sea un tema que se da solo en esta localidad de la ciudad. Es obvio que es algo que es homogéneo alrededor de los encuentros sociales y de alto tráfico popular. Entonces, el procedimiento lo centramos en 3 puntos y que obviamente puede ser más extenso y tiene un entendimiento y un análisis que puede llegar a ser más profundo, pero que para nosotros pues, se basa en estos 3 puntos. Y es el primero, que es los objetos nacen a partir de los múltiples usos que se les da, esto en paralelo con las funciones reales para las que fueron destinados. Consiguiente a esto, estos objetos se transforman ellos mismos o nosotros mismos los transformamos a ellos y los normalizamos. Luego aparecen reensamblados, reconfigurados, apropiados y normalizados bajo una cultura popular gastronómica. Cabe aclarar, y vuelvo y lo repito, que no necesariamente cualquier objeto que sea reconfigurado puede estar en un contexto de cultura popular gastronómica, sino que puede estar en otra situación laboral o en otra situación social, pero que para nuestro fin investigativo sí nos centramos en este. Dicho estos 3 puntos, no cabe como tener en cuenta la situación o el aprendizaje que para nosotros se vuelve un poco dogmático y parte de lo que nosotros entendemos como sociedad. Entonces, para nuestro fin investigativo, nosotros desde lo social nos planteamos algunas preguntas, entre las cuales se suscita, por ejemplo, ¿qué sucede entonces cuando la información cultural que está materializada en un objeto es puesta en práctica? Entonces, tenemos acá algunos ejemplos visuales. Tenemos el del secador de pelo, que básicamente tiene una función primaria, pero que para nosotros pasa a ser un objeto natural en el entorno gastronómico. Hace parte de la cocina callejera. También tenemos acá como la pala, qué pena, la pala para resanar,
que sirve como cortadora, que sirve para raspar, que incluso con esta pues te sirven a vos la comida y como que pasa desapercibido. Y también pues la chocolatera, que si bien sirve sigue conteniendo, pues lo que contiene ya no es en sí el chocolate, ni su material, digámoslo así, su propiedad mecánica y material no es, que estaba concebida para otra situación, en este momento está utilizada con otros fines. Entonces, estos objetos creados y reinventados no responden en ningún caso a condiciones estéticas, industriales, ergonómicas y mucho menos comunicativas, pero sí a una situación puntual y que es la funcional. Y dado esto con conocimiento adquirido desde la experiencia necesidad. Si bien nosotros podemos decir que es que son estéticos porque su proceso industrial así lo determinó con anterioridad, pues para la función o su doble función, o su reconfiguración, no lo está haciendo. ¿Y por qué desde lo industrial? Porque no son objetos creados en masa para este segundo fin. También desde lo social, cabe aclarar que determinamos alguna elitización, por así decirlo, de lo que se denomina un puesto de trabajo informal y que de alguna manera nos crea a nosotros como una concepción de lo que brinda estatus, esto desde lo público, lo siguiente es desde lo industrial y luego desde lo institucional. Acá les explico pues un poco cómo nosotros determinamos o llegamos a este tipo de conclusiones. Lo primero es que desde lo público se tiene una percepción del lugar, del servicio mismo y luego del producto. Porque estos productos básicamente no son productos que han brindado estatus o que pongan en función de superioridad el puesto mismo de trabajo, sino que al contrario puede ser incluso satanizado. Luego desde lo industrial, puesto que el diseño no ha generado propuestas objetuales. Sí, la primaria es una, pero digámoslo así, el diseño no ha concibido el trabajo informal. Y no ha tenido la necesidad de suplir necesidades secundarias o lo que pueda devenir luego. Y luego desde lo institucional, hablando desde la regulación de los servicios, estas regulaciones que estigmatizan y han creado entornos de ilegalidad, digamos que son conductas un poco homogéneas alrededor de muchas situaciones en nuestro país, pero que alrededor de otro país y de otras configuraciones sociales y de dinámica gastronómica pues, se pueden dar de otra manera. Pero en nuestro caso, pues las regulaciones lo que hacen es estigmatizar y han creado entorno de ilegalidad con estos servicios. Luego nos encontramos pues con unos datos que para nosotros siguen siendo relevantes y que al día de hoy no muestran como un cambio. Y son datos pues del DANE. En este caso tenemos dos. El primero es, en Colombia la preparación de alimentos y venta callejera constituye una de las categorías más importantes de lo que se denomina el sector informal. Esto nos lo dice el DANE. Pero además de esto, el DANE también dice que en el país este sector de la economía corresponde al 50.4% del total de la población ocupada. Es decir, el total de la población informal y bajo esta, el 50% está dado por la población que ofrece servicios gastronómicos y de venta callejera. Entonces, no es un tema que pueda pasar desapercibido, sino que diría, y nosotros como participantes y como al mismo tiempo como investigadores, decimos, pues de acá hay mucho que sacar, mucho que retroalimentar y mucho que concluir. Obviamente el proceso investigativo puede ser más amplio. Luego la Organización Internacional del Trabajo también nos dice que es un conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que tanto en la legislación como en la práctica están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en lo absoluto. Básicamente han sido segregadas por los gobiernos o vistas de mala manera, lo que les hablaba ahorita un poco desde la elitización, pero lo que ha hecho la gente en función de
de prosperar y de buscar alternativas es un poco también una labor de democratización de los servicios alimenticios. Entonces nos encontramos con un montón de puestos económicos que nos ofrecen a nosotros actividades culinarias a muy bajo precio. Carlos, Algunas, tienes un minutito hola, para terminar. listo. Algunas de las reflexiones y conclusiones pues, de nuestro trabajo, se las voy a leer textualmente. Dicen, los objetos han configurado nuestros espacios y por medio de estos es posible descifrar mensajes que se transmiten a través del tiempo. Mensajes sobre pueblos y lugares, entornos e interacciones, sobre distintos momentos de la historia y sobre nuestra propia época, tal cual la contemplamos. Esto también, la herencia familiar, el voz a voz, la replicación por medio de la visualización, reutilización, la economía y entre otros. Estos son factores que influyen en la proposición de objetos que en cuestión han sido modificados y reconfigurados. Un poco lo que les decía ahora sobre los temas culturales y cómo en otras situaciones, en otro entorno, pueden estos objetos ser reconfigurados de otra manera. Que los procesos de tecnificación de los objetos no están atendiendo a métodos de construcción educativa, funcional ni estética, tampoco de análisis, sino más bien desde la experiencia y desde la necesidad. También algo que lo nombré ahora, y es que el diseño no concibe como cuestiones de informalidad en nuestro caso, por más de que nosotros digamos que existe el diseño social como tal, puesto que pues, nuestro trabajo investigativo básicamente concluye que el diseño social no existe, sino que debería existir el diseño para todos y para cada una de las necesidades, obviamente que serán infinitas. Luego que la democratización de los servicios, esto se vuelve una actividad sociable, accesible, por lo tanto popular, y que se han generado dicotomías de demanda y oferta alrededor de los puestos de trabajo, que separan un poco nuestra forma de comportarnos y acceder a servicios de gastronomía popular. Y como último, pues algunas de la bibliografía que nosotros tuvimos en cuenta para el desarrollo y análisis de nuestro proceso investigativo. Y pues listo, acá termina nuestro proceso investigativo que seguirá pues en marcha. Muchas gracias muchachos, a todos los participantes. Acá nuestros contactos. Los escucho preguntas. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Vamos a dejar entonces que nos escriban al chat las preguntas. Listo. Y al final las vamos respondiendo. Carlos, ¿ya puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Y continuamos entonces con nuestra siguiente ponencia, apropiación tecnológica y material, un estudio local a partir de las dinámicas, perdón, qué pena. Empaques y envoltorios naturales en el occidente antioqueño, el caso de Santa Fe, Antioquia. Invito entonces a Mariana Ruiz Restrepo, otra de nuestras egresadas de la Ingeniería en Diseño Industrial. Mariana, ¿estás por ahí? Hola, ¿Cómo estás? ¿bien o no? Bienvenida. Mariana, recuerda que tienes 15 minutos entonces, compartes pantalla y nada, adelante. Listo, yo voy a compartir pantalla entonces. Me cuentan cuando vean, porfa. Yo creo que vamos a empezar a ver en un momentito. No sé. Se quedó. Se quedó. Pues ahí dice que estás compartiendo pantalla, pero veo mi nombre grande. Deja de compartir y vuelves a compartir a ver si Dale. te da. Bueno, un momento. O le das compartir. Ahora sí, ya estamos viendo. Listo. Perfecto. Listo. Bueno. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Ruiz Restrepo. Como decía María, soy egresada del programa de Ingeniería en Diseño Industrial. Este proyecto se realizó en conjunto con María Isabel Giraldo y Carlos Mario Metauro.
El nombre de este proyecto es Empaques y Envoltorios Naturales en el Occidente Antioqueño. Este es el caso del municipio de Santa Fe de Antioquia. Bueno, voy a comenzar con una frase, pues como que nos enfoque un poquito a lo que presenta el proyecto, que dice que las cocinas regionales son una síntesis de la cultura, de la capacidad productiva y de la historia de las regiones. Son fuente de saberes y recursos naturales que forjan la identidad de las comunidades. Básicamente, o sea, como en resumen, a través de las cocinas regionales podemos encontrar, podemos como conocer aspectos más a fondo de la historia de una comunidad, pues de una región. Para el desarrollo de este proyecto es súper importante conocer dos aspectos, o ¿cómo se dice? Perdón, como tener súper claro estos dos conceptos. El primero es de saberes culturales, que es el conjunto de conocimientos, prácticas, destrezas, tradiciones, valores, símbolos e instrumentos que le permiten a una sociedad sobrevivir, convivir, producir y definir un sentido propio. Y el concepto de identidad, que hace referencia al conjunto de peculiaridades propias de una cultura o de un grupo. Entonces, digamos que este proyecto parte como de estos dos conceptos y buscamos la relación de las cocinas y la cultura y la identidad. El contexto de este proyecto es el municipio de Santa Fe de Antioquia, que está ubicado en el occidente antioqueño y hace parte de los pueblos patrimonio de Colombia. Bueno, aquí hay como un mapa que nos ubica dentro del contexto y una imagen del lugar, pues como que visitamos. El objetivo de este proyecto fue explorar los empaques y envoltorios naturales como evidencia de la cultura material situada en el departamento de Antioquia, como les contaba, específicamente en el municipio de Santa Fe. Como objetivos específicos del proyecto, primero buscamos identificar y seleccionar una muestra de materiales y de procesos dentro de las prácticas tradicionales colombianas, como el uso de empaques y envoltorios de origen natural y su papel como creadores de la cultura material de un territorio, como les he dicho 20.000 veces, en este caso el municipio de Santa Fe de Antioquia. Y luego de esto, entonces, sería establecer relaciones entre lo funcional y lo simbólico de los empaques y envoltorios naturales que se utilizan en la región. Para la metodología del proyecto, utilizamos un análisis de componentes cualitativos y cuantitativos a la par de un componente etnográfico. La idea era hacer como una inmersión en el contexto y estar más cerca del uso de estos empaques y envoltorios. Entonces, así podríamos comprender los aspectos culturales y sociales en torno a los mismos. Bueno, aquí les voy a contar cómo se dio el proceso, cómo se desarrolló el proyecto y qué cosas relevantes encontramos dentro de este. Nosotros hicimos parte de un mercadillo campesino que se llevó a cabo en el sector del Llano de Bolívar, dentro del municipio. La idea era conocer personas que estuvieran relacionados o conocieran o tuvieran prácticas con empaques y envoltorios naturales. Dentro de esta visita estuvimos en contacto con 4 personajes, que entre ellos está doña Lira, que vende tamales, pues entre otras cosas. Está don Rubén Darío, que comercializa hojas y flores de varios tipos. Está don Leonel, que pues ahorita se los mostraréis, y pues su función es construir a partir de una fibra natural elementos que sirven para transportar comida, o pues, sí, o sea, principalmente comida. Y, bueno, hay otra persona que en este momento se me escapa el nombre, que es, hace parte, pues, como de la producción de estos alimentos con doña Lira. Ese es don Rubén Darío. En las conversaciones, pues, con ellos, sí, o sea, en las charlas que tuvimos, nos dimos cuenta, pues, que él
comercializa hojas, las siembra, le preguntamos qué tipos de hojas, qué tipos de flores, y pues hablando de esto, los empaques y envoltorios naturales más comunes, como en este sector, son a partir de hojas de biao, hojas de plátano, y pues bueno, con eso se realizan o se fabrican los famosos tamales. Queríamos saber qué tan fácil o pues qué tan constante es la producción de las hojas, qué tan fácil es la preparación de las mismas para desarrollar los empaques y envoltorios naturales, y pues nos encontramos que estas hojas básicamente crecen en cualquier época del año y en cualquier condición climática. Entonces, pues hay como abundancia de estas, y por eso es como la facilidad de recogerlas y utilizarlas para estos productos. Dentro de las preguntas que realizábamos estaba, ¿por qué estas hojas? O sea, ¿qué tienen de especial? No hay, digamos, un texto que diga estas hojas son las mejores, estas hojas le dan ciertas propiedades al producto, pero en la práctica y pues como en las tradiciones y en estos saberes compartidos, las personas afirman que sí le brinda como ciertas diferencias a empacar un producto en estas hojas que pues en plástico o en otro tipo. Básicamente no tenemos como una base científica, pues como diga, estas hojas permiten que el producto sea diferente, pero lo prefieren y lo conocen y aseguran que facilita pues como su conservación, su transporte y bueno, que le brinda como ciertas características al sabor. Bueno, también hicimos pues como, a ver, queríamos indagar qué otro tipo de hojas se utilizaban. Ahí nos dimos cuenta que básicamente se utilizan las que hayan. No es como que la producción esté ligada a una sola especie, sino que las hojas que hayan que estén disponibles, porque pues muchas se las comen las vacas, los animalitos, todo, no es como que súper específico el tipo de hoja que se pueda usar, se utiliza la que esté disponible en el momento. También indagamos sobre la preparación de la hoja para poder envolver los alimentos. Básicamente es una preparación muy simple, es limpiarla y sobazarla, que es pasarla por fuego para dorarla y pues así como quitar un poquito las impurezas. Se amarran con la misma vena de la hoja, o sea, es un proceso no es como muy complejo, o sea, realmente se coge la hoja que esté disponible, se sobaza, se limpia de la manera más fácil posible, se le quita la vena y con esa misma se envuelve. Es un proceso corto, es un proceso que además de ser, o sea, que se practica hace muchísimo tiempo, participa toda la familia. Eso es como un dato súper importante del proceso que tuvimos, que es como un evento del que hace parte todo el núcleo familiar, desde las mamás, las abuelas que se encargan de armar pues como el tamal, de cocinar la carne, aliñarla y demás. También están los hijos, esposos, sobrinos y las otras personas del núcleo familiar que participan en la obtención de las hojas, en limpiarlas, en cocinarlas. Entonces, digamos que ahí íbamos como fortaleciendo ese vínculo entre el producto del uso de empaque natural y la tradición y la cultura. O sea, que nos dimos cuenta que es como algo que viene de muchísimo tiempo, que es una práctica que incluye a toda la familia y que es como el lugar perfecto para establecer relaciones y pues como compartir saberes dentro de la familia. La cocina se relaciona pues como a eso, al espacio donde se comparten saberes y vivencias. Bueno, aquí hay como un poquito de imágenes del proceso, del tamal. Hay otra persona que también es como súper conocida en el territorio por vender unos tamales pues, desde hace muchísimo tiempo. Son más como fotos del proceso. Aquí está don Leonel. Él se
Él es conocido, muy conocido, no hizo parte del mercado campesino, pero el voz a voz nos llevó a él. Él fabrica estos elementos que se llaman jíqueras, son como unos taleguitos, unas tulitas, que se construyen, se fabrican a partir de fique, de cabuya. Él prepara la cabuya, aquí pues vemos como una imagen del proceso, él mismo hace como las modificaciones iniciales, prepara la cabuya y luego nos pareció súper importante este elemento porque si bien no está en contacto directo con el alimento, cumple la función de empaque o envoltorio para transportar la comida. Estas jícaras se utilizaban para que las personas que trabajaban en el campo pudieran llevar la comida para todo el día y pues no fuera como un encarte, entre comillas, que fuera súper fácil su manipulación y pues pudieran estar con ella durante su jornada laboral. Bueno, dentro del proceso también nos encontramos objetos que no pertenecen, pues no son necesariamente un empaque o un envoltorio natural, pero sí nos encontramos algunas herramientas que son fabricadas y pues también a partir como de saberes y de cultura y pues de esas tradiciones modifican las, pues digamos los elementos o los productos que encuentren, que tengan a su disposición. Y pues es como, es muy bacano, es ver como el proceso de que el voz a voz, de la necesidad, o sea, buscar suplir una necesidad y pues logren hacerlo pues a través como del ingenio. Entonces, bueno, ellos están contando, mira, esto me sirve para esto, entonces ya saben cómo sus abuelos, cómo sus abuelas, sus mamás fabricaban ciertos elementos que les permitieran suplir necesidades y pues como todo a partir de la tradición, o sea, no son como avances tecnológicos o pues elementos súper elaborados, pero sí como que han traído todas esas necesidades y han buscado suplirlas a partir de lo que encuentren en su entorno. Acá hay un poquito del proceso del tejido, o sea, es muy bonito escoger la cabuya cruda y convertirla en esto. Es un proceso muy largo y pues bueno, básicamente se da de cero y creo que ya no tengo más imágenes. Bueno, entonces en general este proceso nos mostró como esa evidencia de la relación que debería existir entre el diseño industrial y la etnografía, la antropología y las prácticas culturales. Digamos que estos objetos tradicionales nos definen como comunidad, nos permiten pues como una caracterización de, pues, digamos, de nuestra región, de nuestro territorio. También estos objetos transmiten tradiciones y aunque se transformen o cambien o se modifiquen en el tiempo, es importante reconocerlos y mantenerlos. Digamos que estas tulitas y estos tamales son productos que nosotros conocemos hace muchísimo tiempo y que es importante traerlos aunque surjan cambios mientras, pues digamos, mientras pasa el tiempo. Por medio de estas tradiciones, entonces hablamos de cultura y de identidad. Bueno, las reflexiones finales del proyecto, se las voy a leer y voy a intentar como explicarlas para que no sea muy tedioso. Ejercicios como el presente facilitan la visualización de las prácticas tradicionales que se mantienen a lo largo de la historia y hacen un recuento de los saberes situados que a su vez conforman la memoria colectiva. La cultura material se refiere a la producción objetual del ser humano que le permite conformar su hábitat y describe a las personas en determinada época teniendo en cuenta el contexto que se dio, analizando las repercusiones de los objetos en lo utilitario y sobre todo en lo significativo y simbólico de esto. Entonces, lo que les contaba, la cultura material refiere una producción objetual del ser humano que busca suplir una necesidad y pues digamos que esa producción objetual lo permite conformar su entorno y pues describe las épocas en las que se desarrolla cada objeto. Nosotros investigamos sobre cultura material para construir memorias de ideas, de objetos y de conductas que nos permita conocer e identificar pues como las comunidades, ¿cierto?
el enfoque entre la cultura material y los empaques naturales se hace necesario para construir una memoria colectiva y para analizar cómo la historia pasada toma rumbos en la actualidad y nos permite hablar y construir lo propio. Y por último, los envoltorios y empaques naturales se entienden como patrimonio cultural de las sociedades, pues hacen parte del quehacer tradicional y todo cuanto a este pertenece. Entonces, las preparaciones, los utensilios, los objetos, los mismos empaques, las personas y las actividades que nacen en los espacios de preparación. Bueno, está como la bibliografía y los datos de mi equipo. Ya, creo que eso es todo. Muchas gracias, Mariana. Con mucho gusto. ¿Puedo detener ya la...? Dejas de compartir pantalla, porfa. Listo. Muchísimas Eh, gracias. Espero sus dudas. Claro que sí. Bueno, tenemos pendiente una última ponencia, línea fantasía PETS, pero por aquí me están informando que está un poquito retrasado el estudiante. Entonces, voy a abrir espacio para las preguntas, que por aquí estoy viendo que en el chat hay varias preguntas en relación a estas ponencias que acaban de suceder. Y para los ponentes también, que estén ahí atentos como a las preguntas, mientras llega Sergio. Entonces, voy a empezar con la primera pregunta. Por aquí Jennifer está preguntando para Juan David, ¿qué diferencia hay entre manga y cómic? Y bueno, enseguida digo con las otras preguntas. Hola, hola, saludos. ¿Me escuchan ahí? ¿Me ven? Sí. Bueno, no, la pregunta es muy simple. La manga es la palabra japonesa para designar el cómic o las historietas en Japón. Y se utiliza, digamos, también en el resto del mundo para llamar las historietas que se producen en esa parte específica del mundo. Y aún así, tiene unos rasgos característicos. El manga, por ejemplo, se lee, a diferencia del cómic que se produce en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, se lee no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Ese es como uno de los rasgos característicos. Y tiene pues muchas variables, muchas variantes más bien. Pero podemos hablar de cómic en singular y cómics en plural para hablar de esta forma expresiva que conjuga tanto la imagen como el texto. Juan, si quieres yo te complemento ahí una parte. Sí. Sí, bueno, además de, digamos que, como bien lo mencionó Juan, tiene ciertos rasgos particulares, entre ellos la lectura en sentido derecha-izquierda, y digamos que es usual ver que el manga es monocromático, ¿cierto? Generalmente no hay muchos mangas a color, salvo escasas excepciones y en contados momentos de los mangas. Si ustedes ven un compilado, por ejemplo, como el manga Monster, van a ver que ese manga empieza en las primeras páginas a color y se va difuminando. El contenido termina siendo un contenido monocromático. Otro asunto importante allí es justamente la forma en que se compila. Finalmente, la compilación de los mangas, de las publicaciones seriadas, vienen en unos formatos que se llaman tankobon o Kansenban, si no mal no recuerdo. El Kansenban no es muy común porque es para grandes presupuestos. El tankobon, que es una forma de compilar algunos volúmenes, bueno, unos volúmenes de tirajes, es muy usual porque las publicaciones serializadas allí generalmente son descartables, son desechables, salen como en revistas, entonces pues finalmente no tiene como mucha acogida. Entonces lo que importa ya es la compilación en volúmenes. Entonces en términos de marketing es muy importante. Y también se van a encontrar con que el manga tiene cierto interés en bueno, desde el punto de vista de marketing, en publicar a ciertos sectores demográficos. Entonces ustedes van a encontrar la palabra, por ejemplo, shonen, seinen, shoujo, yosei, que son diferentes demografías a las que apuntan los mangas. Entonces algunos son para adultos hombres, algunos son para adultos mujeres, algunos son para adultos jóvenes, para hombres jóvenes.
Eso es así. Entonces, eso también es muy interesante. Y lo otro, pues que obviamente las temáticas suelen ser unas temáticas bastante variadas y algunas son poco usuales para el cómic de otras latitudes, ¿cierto? Entonces, si se ponen a explorar el manga, que es un universo gigante, van a encontrar cosas bastante inusuales. Allí, pues, como grandes rasgos, pero evidentemente es un universo muy gigante y las diferencias con otro tipo de cómics, pues, son bastante abundantes. Bueno, y decir también que, por ejemplo, en Italia al cómic se le llama fumetti, en España se les llaman tebeos, eh, historietas también se les dice, ¿cierto? Incluso a veces designados con un lugar específico, por ejemplo, British Comics, los cómics que hacen en Inglaterra. Eh, bueno, yo creo que con eso respondimos la pregunta. Muchas Gracias por la gracias, pregunta. Juan y Juan. No sé si alguien más tenga de pronto alguna pregunta en relación a esta ponencia o en relación al mundo del cómic, para de una vez, pues para aprovechar aquí que estamos hablando del Sí. tema. Allí ¿Qué pre- Jennifer volvió a preguntar otra cosa. Ah, Sí. bueno. ¿Cómo se podría llamar al cómic colombiano? Cómic, eso, o historietas. Así es como se llaman. Sí, sí, si lo planteas, porque existe el cómic japonés como tal, es porque básicamente pues tiene una tradición y unas características muy particulares, ¿cierto? Pero no es que vaya a haber un cómic netamente colombiano, un cómic netamente, por ejemplo, ecuatoriano, pues es decir, no sucede en todos los casos. Ahora bien, si hay diferencias, por ejemplo, entre, ¿cómo se llaman estos dibujos que salen en los periódicos, Juan Pablo? Recuérdame. Las comic strips, Sí, no, ¿cómo se llaman? Que es una sola imagen. Caricaturas, muy bien, caricatura, muchas gracias. Las caricaturas, sí. Una caricatura es muy distinta a un cómic. El cómic generalmente, digamos, tiene una sucesión de viñetas y esas viñetas van contando casi siempre una historia. Digo casi siempre porque no es, digamos, es una forma expresiva. Puede tener unas reglas, pero esas reglas, pues, cada autor decide si se las salta o no. Porque hay que entender que el cómic no solamente es comunicativo, sino también una forma expresiva, ¿cierto? Y por eso los cómics no necesariamente son para niños y puede tener todas las temáticas. Hay cómic periodístico, dependiendo del tema que se aborde, toma distintas características. Bueno, si alguien más tiene por ahí alguna otra pregunta y quiera intervenir, adelante. No tienen que escribir en el chat, pueden también pues como levantar la manito por acá y les damos la palabra. ¿Alguien más? Por aquí Constanza, hola Constanza, está diciendo caricaturas. Sí, sí, no recuerdo. Entonces, Vamos. caricatura es básicamente un dibujito, generalmente con un comentario irónico, con doble sentido, o digamos, que se puede apoyar en un escolio, ¿cierto? En una reflexión pequeña que pone un punto de vista. Pero el cómic, especialmente las historietas, largas o cortas, realmente son una sucesión de viñetas, de acciones, de situaciones. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más por ahí? Sin pena, pueden preguntar lo que quieran. Para eso es este espacio también. Bueno, si algún otro tiene por ahí alguna pregunta, la puede hacer enseguida, escribe en el chat. Voy a pasar mientras a la segunda pregunta. Es una pregunta para Mariana. Pregunta Jimena, ¿cómo esas hojas, perdón, con esas hojas no se daña la comida, por un lado, y por otro lado pregunta cuánto dura la comida en buen estado? Mariana. Bueno, esta pregunta. La respuesta es como a base de ensayo y error y de experiencias, porque no hay nada que diga, ve, si vos envolves esto en hoja de viao, en 8 días va a estar súper bueno. No. Pero estas personas dicen, con estas hojas el producto no suda.
O sea, como que sí, o sea, no suda. Y como no está en contacto directo con el ambiente, se puede preservar muchísimo tiempo. Doña Lira, que es la que vende los tamales, dijo que aproximadamente, pues ella ha tenido tamales congelados hasta 15, 20 días o más. Igual que el quesito que se envuelve en hoja. Como no suda, como no está expuesto y pues no está en contacto con el aire, puede durar más tiempo. Pero no es como que yo diga, bueno, no, hay un libro que dice que le va a durar el quesito 15 días y el tamal mes y medio. No, es más como según el manejo que se le dé, porque pues nosotras en la investigación tuvimos un problema y es que pues los teníamos en el congelador y trayéndolos se dañaron. Entonces, ya es como, pues sí, depende del manejo, pues y las condiciones en las que esté el producto envuelto. Y no, pues esa es como la respuesta. Voy a meter ahí la cuchara un poco. Gracias, em, Mariana, qué pena. Muy interesante el trabajo, de verdad. Estoy impresionada. Felicitaciones. Muchas gracias. Pero en realidad fue un trabajo muy bello el que hicimos en Santa Ay, me Fe. puse roja, estoy emocionada. Voy a terminar ahí de responderle esa pregunta en relación a lo que dijo Mariana y Jimena. Mm, digamos que ahí también suceden cosas como esos mitos populares o esas leyendas urbanas, entre comillas, que, digamos, la investigación como tal no llegó hasta ese punto. Eso sería una segunda fase que nos parecería muy interesante también como de analizar. Pero cuando uno se sienta con las personas a conversar, hay respuestas como que vuelvo al asunto también como cultural de mito urbano y también como de lo que le han dicho que funciona, ¿cierto? Por tradiciones. Entonces nos decían que, por ejemplo, la hoja tiene un polvito blanco y que ese polvito blanco tenía propiedades conservantes, ¿cierto? Entonces, pues ahí ya tendríamos que pasar a un laboratorio a hacer realmente ese ejercicio. Y por otro lado, cuando uno hace pruebas de sabor, y pues uno mismo en su casa, ¿cierto? Y las hicimos en algún momento con unos estudiantes de la Remington de nutrición. ¿Qué quesito le sabe más a fresco, ¿cierto? Pues como ese componente de fresco o que esa sensación de frescura en la boca, pues sí, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? ¿Qué quesito le sabe más a campo? La tendencia era precisamente que los quesitos envueltos en hoja. Y sucedieron cosas muy particulares en la investigación y fue encontrarnos con que hay personas que desde el desconocimiento envolvían, bueno, desde el desconocimiento no, más bien desde la necesidad, envolvían un quesito regular en bolsa de plástico, lo sacaban de la bolsa y lo envolvían en hoja de viao, eh, y la prueba como para las otras personas era como, dígame cuál es la que está en bolsa plástica y cuál es la que está en hoja de viao. Y si hay una diferencia en términos de sabor, pues eso es lo que dice la gente. Y por otro lado, eh, la gente pues tiene como una concepción en sus cabezas de que el quesito, el hoja de viado va a durar más, ¿cierto? Igual que el tamal. En este caso pues puntual con los tamales, que fue lo que trabajamos en Santa Fe, Antioquia. Eh, entonces, pues esa sería como una segunda etapa de la investigación. Eh, Vamos a ver qué sucede, pues, ¿cierto? Porque más allá del asunto eh, que me transmiten a mí, que me digan mis papás, mis abuelos, de que envuélvalo así porque es que así dura más, bueno, pues hay que hacer la prueba realmente, ¿cierto? No la hemos hecho hasta ahora, les contaremos cuando eso suceda. Y en ese mismo sentido, entonces, pues realmente las hojas no dañan la comida, o sea, si algo harían es preservarla, ¿cierto? Eh, más que dañarla. Y lo ve uno pues como con el resto de envoltorios que aparecen en el contexto colombiano, ¿cierto? Con los los bollos de maíz, con cómo envuelven los huevos también, eh, las panelitas y bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, esa era pues como mi intervención ahí también para meter la cucharada en relación a eso.
Yo, qué pena, lo decía como desde mi ignorancia, la verdad, como estamos en el trópico, pues uno diría que se sancocha todo, pues por eso digo desde mi ignorancia, no sé, y no sé si de pronto esa misma hoja, pues por el clima de Santa Fe, sería lo mismo que en el Chocó, no sé, o Pasto, o en Villa de Leyva, no sé si tendría la misma función. Pues no sé, chévere, estaría atenta a la segunda parte de la A la investigación. investigación. Por Muchas aquí, gracias. gracias, Jime. Por aquí, María Costanza está diciendo que ella lo cree, que ha hecho pruebas de conservar queso en la nevera en bolsa y en hoja de viado, pues natural, y tiene queso que se ha conservado por 6 meses y hasta más en hoja natural. Em, Están pidiendo por aquí, Jime, porfa, si me ayudas con el link de Sí, ya les vuelvo a asistencia. mandar el link acá Eh, internamente. y hay otra pregunta em, de Felipe que dice, teniendo en cuenta que estos son empaques de origen natural, pero también son toda una tradición, ¿crees que eso se puede llegar a considerar un patrimonio? Mari, ¿respondes o respondo? No, dale, tranquila. Bueno, eh, sí, o sea, hay un asunto que tiene que ver con lo perecedero, ¿cierto? Hay, y los invito a la ponencia de mañana por la tarde, que también vamos a ampliar un poco más este tema en el contexto antioqueño, no solamente en Santa Fe de Antioquia, pero ya que lo tocas, Felipe, hay un tema que tiene que ver con los empaques naturales, es que oficialmente, como dentro del mundo del empaque, y dentro de la teoría de los empaques, uno podría cuestionar si estos empaques son realmente empaques, porque hay unas funciones de los empaques que no están como completamente evidenciadas desde el punto de vista del marketing en un empaque natural y porque inicialmente pues una hoja no está pensada para empacar, ¿cierto? Una hoja es una hoja de un árbol y ya no tiene, o sea, no hay un ejercicio como de sentarse a pensar en el diseño de un empaque para envolver, ¿cierto? A partir de unas hojas naturales. Eso parte de una necesidad del principio de los tiempos de los seres humanos. Y tampoco hay un ejercicio como de etiqueta y marketing como sucede con los empaques tradicionales. Pero cuando uno se sienta a pensar en términos de tradición y en términos de patrimonio, pues resulta que finalmente eso es lo que vende, o sea, vende que sea envuelto de X o de Y manera en unas hojas, ¿cierto? De maíz, de plátano, de lo que sea. Y en ese sentido, entonces termina siendo un objeto que carga con él unas tradiciones, como tú estás diciendo, y carga con él un asunto que tiene que ver también con el patrimonio cultural de una región. Eh, entonces yo, Marisabel, diría que sí, ¿cierto? Que sí se puede llegar a considerar patrimonio, así como patrimonio material, pero más allá como, no, yo diría más bien como que la actividad misma se pueda considerar de esa manera, ¿cierto? No la hoja como tal, sino la actividad de envolver y todo lo que hay detrás de, porque no es simplemente el ejercicio de envolver un tamal y ya, ¿cierto? O de envolver un quesito y ya, sino qué hay detrás de todo eso. Entonces hay un montón de tradiciones, hay un montón de prácticas, hay un montón de historias, ¿cierto? Que no sé hasta qué punto sucederían si esa práctica se pierde, ¿cierto? Eh, pues digamos el momento de compartir, ¿cierto? De asignarle unas tareas a X miembro de la familia, porque pues ya Mariana nos contó que es un asunto también familiar, son prácticas familiares. ¿Qué sucede si se pierden? Entonces ahí también se empiezan a perder un montón de cosas que yo pensaría que más allá de pensar que la hoja como tal se vuelva patrimonio, es la práctica, ¿cierto? La práctica que implica el envolver ese producto en una hoja. No sé si te respondí, Felipe. Eh, Sí, ahí te puso en el chat. Y bueno, ya llegó Sergio también para que le des autorización. listo. Quisiera Eh, intervenir en algo. Hola, ¿quién Hola, está ¿qué hablando por ahí? tal? Hola, Tony. Buenas tardes.
A mí me preocupan dos objetivos al final. No sé si estos personajes dentro de las entidades establecen que pueden hacerse algo posterior o más allá de solamente obtener el producto envuelto en estas hojas, ya que me preocupa el hecho de que se convierte, como todo producto plástico, en un desecho. O sea, se usa y se tira. ¿Qué puede suceder o qué puede organizarse para que eso se elimine de cierta forma? Porque a pesar de que es un elemento orgánico, puede compostarse, pero no todo el mundo tiene la característica de cómo fabricar una composta o exactamente qué ejecutar con ella. Eso por una parte, porque al final es un desperdicio. Y segundo, en la parte de patrimonio, el tamal, el mexicano, sí está considerado como patrimonio cultural. Entonces, desconozco cómo sea el tamal colombiano, nunca lo he comido, pero ¿qué llevó a que el tamal mexicano sea considerado patrimonio y por qué el colombiano no? Yo creo que podría buscarse la manera de que se, digamos, que se culturalice y sea un patrimonio cultural desde esa parte. No sé si tenga que ver el hecho de que es en una hoja de maíz o en una hoja de la planta. Desconozco o la misma receta. También en México hicieron, o no sé si se comercializa en Colombia, tamales embolsados a través de una empresa que se llama La Costeña. Culturalmente hubo como, sí, puedes tenerlos del supermercado y básicamente estaban al doble del precio que podías conseguir con el tamalero. ¿Qué llevó a una empresa a decir, voy a fabricar un producto para tener acceso cuando la gente tiene esa decir de es que no saben igual? Ahí dejo como esas preguntas que me parecen muy interesantes para el tamal colombiano, porque es muy diferente. Tony, muchas gracias por tu aporte. Realmente el contexto mexicano no lo conocemos, pero podríamos también pues como apropiar, o sea, estudiar un poco de eso para ver qué nos falta para verlo patrimonio, ¿cierto? Igual pues aquí las políticas y en eso de pronto sí me puede ayudar Parra en un momentito en términos de los requerimientos para que algo una práctica o un objeto o una región sean considerados como patrimonio, eh, pues digamos que complejos, ¿cierto? Y hay unas políticas ahí pues establecidas desde el gobierno nacional. Sí, Dale, sí, Parra. sí, te menciono, desde hace un tiempo se formulan lo que son para bienes muebles, los planes especiales de manejo, bienes inmuebles, perdón, y para algunas prácticas que son más bien intangibles, se han venido formulando lo que son los planes de salvaguardia. Generalmente son procesos bastante complejos, implican presentar un proyecto con bastante tiempo y finalmente hay que hacer una caracterización muy robusta de todo este ejercicio, ¿no? Es más o menos como en términos de la política general, es importante. Ahora bien, han salido manuales, han salido metodologías de caracterización. En términos estrictamente de las cocinas tradicionales, se han hecho trabajos interesantes de identificación, por ejemplo. Recuerdo uno que se hizo en Caldas, bueno, en el eje cafetero, sobre cocinas tradicionales rurales, muy interesante porque nunca había salido una recopilación así, como de ese estilo. Entonces sí, en términos de la política creo que se ha abordado bastante bien el asunto. No sé si de pronto ayuda un poco como a comprenderlo. Muchas gracias, profe Juan. Por aquí responden de una vez a la pregunta. Ay, qué pena, Tony, discúlpame. No No, te... perdón. Así iba a abordar a la parte entiendo que es un desecho natural, pero al final es un desecho. ¿Por qué hacerlo? O sea, ¿cómo transformarlo? O sea, no sé si dentro de la investigación que están realizando vayan a abordar ese tema, digamos, porque al final es un ciclo completo, ¿no? Al fabricar, bueno, más bien, el cuidar de la planta para que otorgue esas hojas y luego hacer el proceso del tamal, luego venderlo, bueno, comercializarlo.
Y tengo entendido que el proceso de diseño no solamente es hasta que tú lo vendes, sino qué hacen con los desechos que eso terminan para poder regresarlo al sistema y volver a hacer ese ciclo. ¿Qué pasaría con esos Ujú. elementos de desecho? Esa parte no la trabajamos en la investigación, nos quedamos ahí pues como en ese ejercicio que les explicó Mariana. Finalmente pues son residuos biodegradables, ¿cierto? Lo mismo que hace uno con los residuos de la cocina, pues, em, básicamente, ¿cierto? Respondiendo también a la pregunta que hace Jennifer, ¿se podría hacer a partir de hojas portacomidas en vez de plástico? Sí, de hecho ya lo están haciendo, por aquí ya responden. Ahorita les copio el link de una empresa que está haciendo productos desechables en hojas de viado y de plátano. Eh, bueno, ya para cerrar, pues como esta mesa, muchas gracias a todos por sus preguntas. Le voy a dar entonces la palabra a Sergio para que terminemos entonces con las ponencias. Línea Fantasía Pets, Sergio Andrés Osorio Espinosa. ¿Estás por acá? Ya. Hola, sí, por acá estoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Compartes pantalla entonces, Sergio, y tienes 15 minuticos a partir de ya para hacer tu ponencia. Bienvenido. Listo, ahí ya se ve la presentación. Sí, ya la estamos viendo. La puedes poner en modo pantalla completa. Adelante. Bueno, como presentación, mi nombre es Sergio Andrés Osorio. eh, ya acá último semestre de Tecnología en Diseño Industrial y pertenezco al semillero de Biónica y Diseño del ITM. Bueno, mi ponencia se llama Fantasía Pets. Bueno, ¿qué es Fantasía? Fantasía es una empresa colombiana que hace colchones, fabrica todo lo que son como camas de hospitales y tiene muchas líneas en este sentido, ¿cierto? Entonces, esta ponencia se presenta a la investigación, una investigación. Esta ponencia se presenta. Es una investigación a la empresa colombiana Colchones Fantasía, donde se hace un análisis de mercado y una propuesta para ampliar el portafolio de productos. Se estudia la empresa de Colchones Fantasía. Bueno, quiénes son, qué fabrican, cuál es su materia prima, cuál es su mercado. Se plantea la ampliación de portafolio siguiendo como la misión de la empresa, que la misión es fabricar y comercializar artículos para el descanso, para las familias colombianas, ¿cierto? Entonces, se investiga la composición de las familias. El estudio sí son las familias paisas, en el sector del oriente de la ciudad, y se observa que la mayoría poseen como integrantes una mascota, sabiendo que es importante en el núcleo familiar. Y con base a estos resultados estudia y comportamientos, estudia la tendencia y necesidades que tienen las mascotas, obteniendo así una gran oportunidad de diseño. Bueno, entonces les voy a hablar por acá un poquito de quién es Colchones Fantasía, ¿cierto? Como les dije, es una empresa paisa, fundada en el año 1992 en la ciudad de Medellín. Y ya les dije que tenía como misión fabricar y comercializar artículos de aseo, de descanso para los hogares. Su portafolio está dividido en colchones, en basecamas, en muebles, almohadas, en línea de bebés y también tiene línea hospitalaria. De materiales utilizan espuma en polietileno, látex, goma, haba y espuma viscosa, elástica. Y ellos en la fábrica, en el proceso de producción, también tienen como excedentes de material, o sea, materiales que sobran, que es madera, espuma y tela. Entonces, como que se planteaba qué hacer con esos excedentes de material, ¿cierto? También se analiza el nicho de mercado de las empresas, que es la familia colombiana, y se profundiza un análisis con base a la misión. Entonces, es muy común que las familias colombianas tengan mascotas y se consideran las mascotas como un integrante de la familia. Bueno,
como esta oportunidad de diseño o este detalle que encontramos, se afronta en la investigación de una forma descriptiva, estudiando y entendiendo colchones fantasía. Entonces acá lo que se hizo fue como entender colchones fantasía, qué es lo que busca en el mercado, qué es lo que produce, para quiénes van. Entonces, luego de esto, al ver que las mascotas también hacen parte de la familia, y yo creo que ya es parte fundamental porque la mascota va para arriba, para abajo, y siempre buscamos como lo mejor para ella. Entonces, vimos como esa oportunidad. Entonces, también hicimos una encuesta más o menos a 60 personas de diferentes familias y se obtuvieron resultados. Entonces, ¿qué resultados se obtuvieron? Obtuvimos que el 51%, más del 51% tienen perros, los gatos con un 31,7%. Entonces, como que se decidió trabajar sí, seguir trabajando más que todo como con la mayoría, con la mascota que está en la mayor parte de los hogares colombianos, que son los perros. Entonces, ya cuando establecimos eso, cuál es la especie, se buscan características físicas, entonces hábitos, posiciones y lenguaje corporal, capacidades, enfermedades comunes, y también buscamos una asesoría de un veterinario, más o menos con 5 años de experiencia en emergencias veterinarias, y esto fue lo que se concluyó. Entonces, en la encuesta, ¿qué tipo de mascota tienes? Y entonces acá pusimos perro, gato, ambos, eh, y cosas así. Entonces, su mascota tiene cama. Entonces, acá encontramos como que las personas sí invierten como en ese descanso de la mascota, ¿cierto? Con un casi 80%. Eh, También analizamos el lugar donde duerme o descansa la mascota. Entonces, en la alcoba ganó como por su mayoría. Entonces, también analizamos como qué superficies le gustaba dormir a la mascota, en lugares planos, curvos. En esta ganó como acolchados. Y la mayoría de mascotas de perros de la encuesta arrojó que es de pelo corto. Entonces sabemos que los perros de por sí duermen más o menos de 8 a 15 horas, duermen ellos al día. Entonces, pues también vimos como que es un lugar muy necesario, eh, como en el hogar, ese espacio para el descanso de las mascotas. También analizamos el resultado, las posiciones más comunes de los perros al dormir, al descansar, ¿cierto? Entonces, encontramos como estas posiciones, que es panza abajo, de costado, posición de superhéroe, que se le dice así cuando están así totalmente estirados, de espaldas, también hay unos que duermen así, con las patas arriba. Y como les decía ahorita, los perros duermen de 13 a 16 horas al día. Entonces, también vemos eso, ¿cierto? Ah, bueno, una cosita que se me pasó. Y también como dependiendo de la forma en que él se acueste, podemos analizar si hay algún como problema de salud, tristeza o depresión. Entonces, bueno, investigamos también como el área del color. Entonces vemos como que la visión humana va como entre capta los azules, los morados, hasta el rojo. Entonces, vemos que los perros son capaces de detectar mejor el movimiento en la noche. Los colores más llamativos para los perros son el azul y el amarillo. No poseen la membrana roja en el ojo, o sea que para ellos no captan el rojo. Entonces, el rojo se convierte como en un color ceniza o un tono gris. Entonces se recomienda como que sean amarillos o azules para que ellos los puedan distinguir más fácil. Entonces también como que investigamos la enfermedad de los perros, como que son gastrointestinales, perdón, con un 70% de consulta en las veterinarias.
Entonces, como qué síntomas da este problema? Es vómito, diarrea, fiebre. Y cuando la mascota, el perro, está pasando por este síntoma, por esta enfermedad, eh, de por sí adopta como una posición para descansar lateralmente. Esta enfermedad dura más o menos de 5 a 7 días de recuperación y puede demorarse hasta 15 días. Los cachorros son más propensos a padecer estas enfermedades gastrointestinales. También como segunda enfermedad, como más común son las dermatológicas, con un 20% de las consultas en las veterinarias, presentando rascado continuo, alopecia, en zonas específicas, dermatitis, inflamación de la piel, enrojecimiento, y los tratamientos a esta enfermedad van como muy sujetos a qué tanto o qué tan grave es su enfermedad, ¿cierto? Y los perros más propensos a esta enfermedad son los adultos, los que ya son mayores de 7 años. Entonces también como analizando estas enfermedades, tuvimos como que hice como la selección o como el diseño y también basándome como en el portafolio que tiene Colchones Fantasía, y como les mostraba por acá, más o menos estos son como su catálogo de producto. Entonces llegué como a este diseño, que es como una especie de mueble que se puede adaptar como a los espacios ambientizados que tiene Colchones Fantasía. Aparte de eso, también cuenta como que con un cajón para poder guardar así como la correa, la cobija, y hay cosas que que tenemos las mascotas, los juguetes, y como que sería muy útil que se guardara ahí mismo en la parte de descanso. Entonces también, como les dije ahora, estaban los colores que van de los tonos azules hasta los amarillos, y de por sí los perros tienden como a buscar la suavidad. Entonces por eso puse más o menos estas texturas para así como que brindarles este descanso. Y como conclusión a la investigación y con base a esta necesidad, se ve como una gran oportunidad de Colchones Fantasía para ampliar su catálogo de productos, ¿cierto? Em, y seguir cumpliendo con su misión, que es fabricar el descanso a todas las familias colombianas. Y otra cosa como que se dio en la investigación también fue que se puede mirar el campo de las veterinarias. Digamos, yo fui como en el grupo del semillero, yo fui el que tuve como más acercamiento con el veterinario, y él me decía como que no hay mucha empresa que nos generen como sitios adecuados para recuperación de mascotas. Entonces también como que nos dio ese hilo para seguir la investigación, ya que ellos manejan línea hospitalaria. También podría ser una buena oportunidad de diseño para Colchones Fantasía. Entonces, hasta acá fue la presentación y estoy pendiente. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Voy a abrir aquí el micrófono o el chat si alguien más tiene preguntas para alguno de los ponentes, puntualmente para Sergio, pues que faltaba. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat o pueden prender sus micrófonos también. Mientras tanto, pues les recuerdo mañana la charla a las 8 de la mañana con el profesor mexicano Edwin Antonio Almeida, que va a hablar sobre el Internet de las Cosas. Por aquí les están dejando el enlace también para la conferencia. Por aquí Sebastián está preguntando qué material usa al interior del mueble para las mascotas, Sergio. Para este material, se me olvidó el nombre, pero es que hay una tela que es antirrasguños, que como sabemos nuestras mascotas tienen
pues garritas, entonces pueden rasgar muy fácil como los muebles. Ellos cuentan con una tela, se me escapa el nombre en este momento, pero es una tela antirrasguño y que a la vez es muy suave, que es de la misma tela que casi siempre buscan las personas que tienen mascotas, como que lo primero que ven es que sea antirrasguño. Está preguntando también si es recuperado o reciclado. Pues sí se podría restaurar, la verdad, como un mueble normal se podría restaurar, ya sería como, ya con el tiempo se podría como que volver a cambiar si es el relleno o la parte superficial, que es como la tela y todo esto, pues sí tendría como que volver a restaurar. Hay una situación ahí que estaba mencionando Sebastián, y es que ha visto que botan mucho desecho de telas y de textiles en Medellín, y yo le agregaría a eso pues también como el tema de qué hacer con el colchón mismo en el proceso de, de desecho, pues sí, cuando ya lo van a botar. Andrew Usma está levantando la mano. Andrew, adelante. Profe, es como para darle un apoyo al compañero Sergio, ahí en esa parte del proceso de investigación. Pues parte del proceso de la pregunta que le habían hecho del material son espumas de poliuretano, es un residuo de excedentes industriales. Lo que se trata de hacer con esto es como, con ese proyecto, de residuos de excedentes industriales. Entonces, como para que los excedentes industriales se puedan reutilizar en esas pequeñas cajas y en esos pequeños productos para estas mascotas. Y casi todas las telas, como está preguntando ahí Tony, son en poliéster. Son telas en poliéster en antifluido y pues como todas estas cosas, antiácaros y nuevas tendencias en tecnologías de telas. Pero casi todo el interior de los productos que se están planteando dentro de la investigación son excedentes industriales, que estamos haciendo ya como una mitigación en la parte ecológica, como ayudando en ese proceso de excedentes. Muchas gracias, Andrew, ahí por tu Gracias, intervención. ¿Alguien más de pronto tiene alguna otra pregunta para algún otro de los ponentes? Bueno, yo no veo por aquí a nadie con la manito levantada. Sergio, te voy a pedir porfa que dejes de compartir pantalla. Si nadie más tiene preguntas, entonces pues damos por finalizada la sesión de hoy, esta mesa, en nuestro segundo día de la Escuela Internacional de Diseño y Creación. Nuevamente los invitamos a que por favor llenen el formato de asistencia y estén pendientes también en sus correos de la programación para el día de mañana. Muchísimas gracias nuevamente a Mariana, a Juan David, a Carlos Mario y a Sergio por sus exposiciones. Nos vemos entonces mañana. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao, feliz noche para Gracias, todos. feliz Muy noche, bien, hasta que luego. descansen. Luego. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, feliz noche.